Vamos entrenando ahí los futuros diáconos, vamos a ver cómo funciona. Pucha, el oro como llora. Angelito. Ya, hermano, vamos a comenzar. Oremos. Muchas gracias, Señor, por que tú nos despertaste, Señor, este día, con salud, Señor, con vida. Gracias, Señor, porque tú eres quien cuida, Señor, de nosotros, quien nos protege, Señor, y también quien vela, Señor, por nosotros durante la noche, Señor, cuando nosotros no tenemos conciencia, Señor. Tú estás despierto, Señor, y atento, Señor, a todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque nuestra vida, Señor, está en tus manos, cada respiración, Señor. Depende de tu voluntad, Señor, y agradecemos, Señor, porque tú entonces nos regalas este nuevo día para que nosotros podamos adorarte, Señor, porque este es un día especial, es un día que tú separaste, Señor, para que nosotros dediquemos a tus cosas, Señor, a adorarte, a meditar en tu palabra, Señor, a aprender de ti. Y ahora entonces, Señor, que vamos a estar meditando, Señor, en la enseñanza de tu palabra, te pedimos que tú nos seas guiando, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, ayudándonos a entender un poco más acerca de cómo el pecado actúa, para que así, Señor, también estemos atentos en nuestra lucha, Señor, contra el pecado. Bendícenos, Señor, y guíanos, y oramos, Señor, también especialmente por la mamá de la Cami, Señor, que fue a urgencia, Señor, esta mañana. Aún no sabemos, Señor, cuál es el diagnóstico, Señor, que le han dado, Señor, pero sabemos, Señor, que la Cami está intranquila, Señor, nerviosa. Te pedimos, Señor, también que tu Espíritu Santo sea consolándola, Señor, dando paz a su corazón. Obra, Señor, en todo esto, Señor, para el bien de esta familia, Señor, y para tu propia gloria. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, hoy entonces nos toca avanzar, continuando en el capítulo 6 de la Confesión de Fe. Capítulo 6, que nos habla acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Hoy nos toca ver el párrafo 4 de este capítulo. Y además, un par de preguntas del Catecismo Mayor y también del Catecismo Menor. Entonces, el párrafo 4 del capítulo 6 dice: de esta corrupción original, por la cual estamos enteramente indispuestos, incapacitados y hechos opuestos a todo bien y totalmente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. El Catecismo Mayor. Pregunta 23. ¿A qué estado introdujo la caída a la raza humana? Y responde: la caída introdujo a la raza humana a un estado de pecado y miseria. Pregunta 25. ¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? Y responde: la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de aquella justicia en la que Adán fue creado y la corrupción de su naturaleza. Por todo lo cual el hombre está totalmente indispuesto, incapacitado y puesto en oposición a todo lo que es espiritualmente bueno y totalmente inclinado a todo mal. Y esto de manera continua.
lo cual es comúnmente llamado pecado original, del cual proceden todas las transgresiones que se cometen. La pregunta 24 ya la tratamos antes, por eso aquí la saltamos. La pregunta 24 es la que pregunta qué es el pecado. Ahora, catecismo menor. Pregunta 17. ¿A qué estado sometió la caída a la raza humana? Y responde, la caída sometió al hombre a un estado de pecado y miseria. Pregunta 18. ¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? Y responde, la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la carencia de justicia original y la corrupción de toda su naturaleza, lo cual es comúnmente llamado pecado original, junto con todas las transgresiones que proceden de este. Aquí en las preguntas de ambos catecismos se mezcla un poco con lo que nosotros vimos la semana pasada. Vimos la semana pasada cuáles eran las consecuencias del pecado original en nosotros, como la imputación de la culpa y la corrupción de la naturaleza. ¿Se acuerdan? Dijimos, son esas, había una más. La muerte del pecado. La culpa del pecado, la muerte en el pecado y la naturaleza corrompida. Es lo que nosotros, o son las consecuencias del pecado de Adán. Pero vamos a ver entonces cómo estas consecuencias nos afectan. Cómo estas consecuencias, además de esta declaración legal, ¿se acuerdan que la semana pasada dijimos que la culpa del pecado nos es imputada? Sí, la culpa del pecado nos es, hasta esa bebita hermosa, tiene la culpa del pecado de la naturaleza corrompida. No se le ve por fuera, pero. Y esa de ahí también. Así no se puede seguir. Ya dijimos, es imputada, es decir, la culpa es declarada a nosotros. Como Adán era nuestro representante legal, lo que él hizo tenía consecuencias para nosotros. Cuando él se hace culpable del pecado, porque él nos representaba, Dios dice, toda la humanidad, todos los descendientes de Adán también son culpables. Y esa entonces es la imputación de la culpa. Ahora, dijimos también que no solamente existe esa declaración de culpabilidad, esa imputación legal, sino que también hay efectos en nosotros mismos. Y eso entonces es lo que llamamos la corrupción de la naturaleza humana. Entonces, no solamente somos declarados culpables, sino que también nosotros somos en nosotros mismos pecadores. Y por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, desde el momento de nuestra concepción, y ahí nosotros tenemos también la afirmación de que el hombre existe desde la concepción. Y eso tiene que guiar, por ejemplo, nuestro pensamiento acerca del aborto. Si nosotros somos pecadores desde la concepción, quiere decir que nosotros existimos como hombres, como personas, desde la concepción, porque simplemente un montón de células no puede ser pecadora. Un diente no es pecador. Una apéndice, como le gusta decir muchas veces a los abortistas, que un aborto es como sacar un apéndice no es pecadora. Entonces, desde la concepción somos personas. Y desde la concepción somos personas con una naturaleza corrompida por el pecado. No nacemos siendo angelitos, puros, inocentes. Es por eso que a estas hermosas criaturas
No necesitamos enseñarles a pecar. Ellos nacemos, las hermosas criaturas, pecadores. Y desde nuestro nacimiento comenzamos a expresar esa naturaleza corrompida que hay en nosotros. Y entonces, lo que ahora nos va a decir la confesión es que esta corrupción original se va a manifestar en nosotros. Pero a partir de las preguntas del catecismo, vamos a ir al catecismo primero, le va a colocar un nombre a este estado en el cual todos los hombres caen después de la caída de Adán. Y le llama el estado de pecado y miseria. El estado de pecado y miseria. Abran sus Biblias en Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto nos muestra cómo la caída trae un nuevo estado a toda la humanidad, no solamente a Adán, no solamente a Adán y Eva, sino que a toda la humanidad. Así la muerte pasó a todos los hombres. Vean ahora también en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la raza humana completa es afectada y su estado cambia. El estado de Adán antes de la caída era un estado de inocencia. No era culpable de nada. No conocía el mal. Por lo menos no lo practicaba. Sabía lo que era malo porque Dios se lo había dicho. Estaba en su corazón también, pero no practicaba el mal. Pero después de la caída, el hombre, la raza humana, entra en un estado de pecado y miseria. Cuando nos dice que es de pecado y de miseria, no va a decir que heredamos nuestra naturaleza pecaminosa, y la miseria entonces es el resultado del pecado. ¿Cómo podríamos también llamar una miseria? A veces decimos, porque asociamos a veces miseria con misericordia, pero no eso, cuando es una vida de miseria, una vida de triste, una vida mala. Así que ese es el estado del hombre. Así es llamado este estado. Ya, pero avancemos hacia la corrupción, que es lo que nos toca el día de hoy. ¿Qué es lo que causa la corrupción de la naturaleza? Dos cosas. En primer lugar, nos va a decir que de esta corrupción original estamos enteramente indispuestos, incapacitados y hechos opuestos a todo bien. Por causa de la corrupción de nuestra naturaleza, el hombre naturalmente está indispuesto, incapacitado y opuesto a todo bien. A eso nosotros le llamamos muchas veces la depravación total. O sea que el hombre está afectado de tal forma que él nunca quiere, está indispuesto al bien
está incapacitado, o sea, no puede hacer el bien, y es opuesto, o sea, que no ama el bien. Así nacen todas las personas. Y ese es el estado de todas las personas que no han sido regeneradas por el Espíritu Santo de Dios. Eh, Veamos Romanos 8:7. Romanos 8:7 dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, ¿cuál es la intención de la carne? Enemistad contra Dios. Cuando habla de la intención, está hablando de los deseos, ¿cierto? Entonces, los deseos de la carne, y recuerden que en el lenguaje del apóstol Pablo, la carne se contrapone con el espíritu. La carne es lo que es de nosotros, el espíritu es la acción del Espíritu Santo en el creyente. La carne es la condición natural de todos los hombres. Entonces, la condición natural de todos los hombres, su intención siempre va a ser la enemistad contra Dios. ¿Existen personas que sean neutras con relación a Dios? ¿Sabe qué? Yo no creo, pero tampoco no creo, me da igual. ¿Existen esas personas? No, no. El Señor Jesucristo dijo, si no es por mí, es contra mí. Hay solamente, claro, hay gente que dice, claro, hay gente que dice ser así, me da igual, pero como Dios ve el corazón, Él dice, si no es a favor de mí, si no cree en mí, si no actúa en mi favor para glorificarme, lo que está haciendo es ser contrario a mí. No hay dos opciones, o sea, no hay más opciones, no hay tres, solo dos. O es a favor de Dios o es en contra de Dios. La carne es enemistad. La intención de la carne es enemistad para con Dios. O sea, quiere ser enemigo de Dios. ¿Mm? Entonces, esos son sus deseos, que es lo que decía también, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿De qué habla eso? De su incapacidad. La carne por sí sola no puede buscar agradar a Dios ni guardar o cumplir la ley de Dios. Por eso nos decía que está totalmente indispuesto, incapacitado y puesto en oposición a Dios. Vean también Romanos 7:18. 7:18. O leamos 17:18. De manera que yo ya no hago aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, más el hacer el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo aquí está hablando acerca de la experiencia de todos los creyentes. En el creyente, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, va a haber la influencia de la carne y la influencia del espíritu. Entonces, cuando nosotros pecamos,
¿Estamos actuando según la influencia de qué? ¿De la carne o del espíritu? De la carne. Eso. Entonces el apóstol dice que según la carne, él, o que la carne no le permite hacer el bien. Aunque yo quiero, y cuando él quiere hacer el bien, ¿qué está influenciando? El espíritu. Entonces, aunque yo quiero hacer el bien, no lo hago. ¿Por qué? Porque la carne que habita en mí me indispone para hacer el bien. Ahora, ¿estamos en la misma condición que los que no son creyentes? No, porque ellos no tienen el espíritu. No hay lucha, están entregados al pecado. Pero como continúa habitando el pecado en nosotros, aunque muchas veces nosotros deseamos hacer el bien por la influencia del Espíritu Santo, por su obra santificadora, no lo hacemos. Y eso explica el pecado en nosotros también. Cuando estemos en el estado glorificado, ahí ya no va a haber más influencia de la carne y vamos a hacer solamente lo bueno, solamente lo que agrada a Dios. Pero mientras estemos acá, la carne, el pecado, continúa actuando en nosotros. Vean también Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, y por las malas obras, ahora sin embargo os ha reconciliado. O sea, antes de que hayamos sido reconciliados con Dios, ¿cómo éramos con relación a Él? Enemigos, extraños a Él. En nuestra mente, recuerde que la mente es lo que guía nuestros pensamientos, nuestras acciones. Es un sinónimo de corazón. En la cultura hebrea, en el pensamiento hebreo, el corazón es que guía todo el pensamiento, del corazón vienen los malos pensamientos. El corazón es el hombre interior. En el lenguaje griego es la mente. No se oponen, son básicamente lo mismo, el corazón y la mente. Por eso la escritura nunca va a ser esa dicotomía que nosotros hacemos de una religión del corazón y una religión de la mente. No, corazón y mente en la Biblia son lo mismo. El problema en la escritura es el corazón y la boca, es decir, lo interior y lo exterior. Yo puedo ser religioso en lo exterior, en la boca, pero mi corazón está lejos. Ya, pero antes entonces de la reconciliación, de la obra del Espíritu Santo, éramos extraños y enemigos. ¿Por qué? Por nuestras malas obras. O sea, el pecado nos afectaba. Entonces la corrupción de la naturaleza nos hace estar totalmente indispuestos, incapacitados y puestos en oposición a todo bien. El catecismo mayor va a decir a aquello que es espiritualmente bueno. Ahora, eso quiere decir que el hombre siempre hace lo peor que puede hacer. No. No somos todos violadores, aunque el feminismo va a decir que todos los hombres son violadores. No somos todos violadores, no somos todos asesinos, no somos todos totalmente mentirosos. O sea, de cierta forma, todos somos violadores. Cuando deseamos la mujer de nuestro prójimo, cuando deseamos la mujer que no es nuestra, estamos cayendo en los pecados sexuales. Cuando decimos necio, tonto a nuestro hermano, estamos asesinándolos. Ahora, eso no lo llevamos a las últimas consecuencias. Eso es lo que quiere decir que estamos totalmente depravados. Aunque no lo llevemos a las últimas consecuencias, sí, nosotros lo pensamos, sí, esto afecta todas nuestras relaciones, todo nuestro pensar, todo nuestro hacer. Ahora, no todos somos Hitler.
¿Mm? No todos somos Pinochet, ni Fidel Castro. No somos lo peor de lo peor. No todas las personas llegan a cometer todas las barbaridades que ellos cometieron. Aún así, no hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo soy bueno. Es decir, todos nuestros pensamientos de una u otra forma y todas nuestras acciones de una u otra forma están manchadas por el pecado. Y entonces estamos indispuestos hacia aquello que es espiritualmente bueno. Por eso nuestras obras, las obras de todos los hombres sin Dios, son vistas por Él como malas. Porque aunque puedan ayudar al prójimo, no buscan glorificarlo a Él. Y eso ya inmediatamente los hace malas delante de su vista. Entonces, si el hombre está indispuesto, incapacitado y en oposición a lo bueno, ¿cómo está? Ahora, de forma positiva nos va a decir que él está inclinado a todo mal. Y esto de manera continua va a decir también el Catecismo Mayor. Así es el corazón del hombre. Veamos Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo era la maldad? Mucha. ¿Cómo es el designio de los pensamientos del corazón del hombre? De continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que pasó después que Dios vio esto? Vino el diluvio, ¿cierto? El juicio por medio del diluvio. ¿Y con el diluvio vino la purificación de la raza humana? No. Entonces tenemos ahí la familia de Noé, inmediatamente vemos a los hijos de Noé pecando contra su padre. Entonces, no cambia la naturaleza con el diluvio, continúa esto mismo que Dios ve en el hombre natural, lo ve en todos los hombres desde su propio nacimiento. Vean Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor agradable, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es decir, después del diluvio no cambió la naturaleza humana, solamente él dice, ahora, aunque continúan así, yo no voy a destruirlo más. Y él nuevamente califica el corazón del hombre y dice, es malo desde su niñez. Es por eso, ¿recuerdan cuando hicimos el taller con Edgar y él nos decía, preguntemos a las personas cómo es su condición, qué es lo que ellos piensan acerca de su condición? Y lo primero que teníamos que hacer era mostrarle que verdaderamente él es pecador. Cuando la persona dice, no, señor, no soy ¿tan malo delante de quién? ¿Tan malo delante de Hitler? No, obviamente no. Espero. Pero tan malo delante de la ley de Dios, sí. No hay nadie que pueda decir, yo no soy un pecador. No hay nadie que pueda decir, yo delante de Dios estoy bien por mí mismo. Porque no soy tan malo, nunca le he puesto el gorro a mi señora, nunca le he pegado, miento un poquito, así que estoy bien. No, nadie puede decir eso,